seres vivos necesitan nutrirse para crecer. La comida de las plantas es diferente a la de las personas. Las plantas elaboran su propio alimento por un proceso llamado fotosíntesis. Este no podría realizarse sin el sol. Las plantas toman energía de la luz solar y usan esta energía para elaborar un azúcar llamado glucosa. La glucosa es la fuente principal de alimentación de las plantas. Les da el combustible que necesitan sus células para funcionar y crecer. No es un secreto que las plantas usan sus raíces para absorber el agua del suelo. El agua viaja desde las raíces hasta las hojas de las plantas, a través de una vena llamada el xilema. Mientras tanto, las hojas absorben el dióxido de carbono del aire, a través de unas aberturas llamadas estomas. El agua y el dióxido de carbono se extienden por las células empalizadas y las células esponjosas. Estas células contienen estructuras llamadas cloroplastos, los cuales se llenan de un pigmento verde llamado clorofila. La clorofila es la que le da a las hojas su color verde. En la fotosíntesis, la clorofila captura la energía de la luz solar y la almacena como energía química. Este proceso divide las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. La energía química se utiliza para elaborar glucosa a partir del hidrógeno y del dióxido de carbono. La glucosa se divide en moléculas extras de agua y le da a la planta suficiente alimento para su crecimiento. Las hojas liberan oxígeno como producto de desecho. Esa es una de las razones por que las plantas son tan importantes para nosotros. Estas absorben nuestro dióxido de carbono y nos dejan el oxígeno. Nosotros inhalamos el oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. La quimiosíntesis es un proceso exclusivo de algunas bacterias. Consiste en la síntesis de ATP a partir de la energía desprendida por determinadas reacciones de oxidación de sustancias inorgánicas. Muchos de estos compuestos proceden de la descomposición de materia orgánica. La quimiosíntesis está dividida en dos fases, las cuales son la oxidación y el ciclo de Calvin. La quimiosíntesis y la fotosíntesis son dos procesos anabólicos muy importantes desde el punto de vista energético, porque representan la síntesis de materia orgánica a partir de energía química de materiales orgánicos o de la radiación luminosa. Los únicos organismos actualmente existentes capaces de realizar la quimiosíntesis son las bacterias. Por ejemplo, las bacterias del azufre obtienen energía por la oxidación de compuestos de este elemento. La fotosíntesis es el proceso que representa actualmente la principal vía de entrada de energía en la biosfera. La vegetación terrestre y las algas microscópicas que flotan en los océanos son las encargadas de este proceso, que utiliza la energía de los fotones de la luz para formar los enlaces de moléculas orgánicas. Respiración aeróbica. Es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energías de moléculas orgánicas, como la glucosa, por un proceso complejo en el que el carbono es óxido y en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. En otras variantes de la respiración, muy raras, el oxidante es distinto del oxígeno. La respiración aeróbica es el proceso responsable de que la mayoría de los seres vivos, los llamados por ellos aeróbicos, requieran oxígeno. La respiración aeróbica es propia de los organismos eucariontes, en general, y de algunos tipos de bacterias. El oxígeno que, como cualquier gas, atraviesa sin obstáculo las membranas biológicas. Atraviesa primero la membrana plasmática y luego las membranas mitocondriales, siendo en la matriz de la mitocondria donde se unen electrones y protones formando agua. La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno y más raramente una molécula orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las mitocondrias en la respiración aeróbica.
No debe confundirse con la fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a una cadena transportadora de electrones, y el aceptor final de electrones es siempre una molécula orgánica. La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire, originada por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico, donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias, llamadas bacterias lácticas, hongos, algunos protozoos y los tejidos animales.